todos y a todas, un gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Alejandro Egea, soy el director de Educación Médica del Grupo Montecristo, tanto de Medismar, del Hospital Metropolitano y las diferentes empresas de salud. Me hace feliz ver acá a diferentes personas de diferentes áreas de la organización, inclusive a Magali, lo cual es muy bueno. Desde hace varias semanas venimos trabajando con las charlas EduMédica y esto fue un ejercicio que se hizo con medicina corporativa en la que estamos sumamente interesados en poder generar capacitaciones que sean de alta, digamos, valor para ustedes, que también sean aplicables, en el que podamos hacer un abordaje por diferentes profesionales del grupo de diferentes temas, ¿verdad? La logística de la reunión, dentro de lo posible, si pueden poner la cámara, si cuando quieren hablar, quieren poner el micrófono, se los agradecemos. También invitarles a hacer las preguntas que quieran, sea durante la presentación, al final, por chat o desbloqueando su micrófono. Y adicionalmente vamos a hacer una encuesta al final para que ustedes nos ayuden a participar en ella. El programa de capacitaciones que venimos trabajando empezó, de hecho, con el doctor Herrera Miguetti, con una charla de primeros auxilios psicológicos. Tuvimos también un vistazo general de la ergonomía laboral y la valoración ergonómica. Hoy seguimos, ¿verdad?, con el apoyo del doctor Herrera Miguetti del abordaje del síndrome del burnout y el estrés laboral. En septiembre vamos con el abordaje nutricional del síndrome de intestino irritable y la dieta FODMAP por parte de Adriana Alvarado del Centro de Nutrición Clínica y de toda la parte de nutrición del hospital. Luego volvemos con el doctor Herrera en una actualización en manejo terapéutica de ansiedad y la depresión, una actualización en manejo de patologías de columna, lumbalgia y cervicalgia. Y por último, terminamos con una actualización en emergencias médicas por parte del doctor Mauricio Saldarriaga en temas de shock. Entonces, pues este es el cronograma que venimos manejando y les agradecemos muchísimo su participación. Antes de darle la presentación al doctor Luis Diego Herrera Miguetti, en el chat deberían de salirles una encuesta que es anónima y que nos serviría bastante para poder saber cuál es la realidad, ¿verdad?, a nivel tanto de agotamiento laboral como de burnout. Son 22 preguntas, ustedes lo van respondiendo y luego durante la charla yo voy a ir actualizándolo y con esa información el doctor, en el momento en que me lo pida, yo les comparto pantalla y les doy los datos de cómo es que estamos. El doctor Luis Diego Herrera Miguetti, como saben, es el director y fundador del Centro de Salud Mental Herrera Miguetti, es médico y cirujano, también es psiquiatra especializado en niños y adultos y tiene una vasta experiencia en estos temas de salud mental y ha sido una persona que ha sido aliado de EduMédica en poder desarrollar esta charla. Entonces, sin más preámbulo, doctor, le doy a usted el control de la pantalla para iniciar la conversación y si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad?, o lo escribe por el chat y yo lo leo o bloquea el micrófono. Adelante, doctor. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme nuevamente a esta actividad y a todos ustedes que se hicieron presente después de una jornada de trabajo para eh, participar de esta actividad. En realidad el tema es muy relevante, siempre lo ha sido relevante, pero ha tomado más relevancia ahora a raíz de la pandemia. Uno de los efectos no esperados, pero que al final ha sido beneficioso, es que tenemos mucho más conciencia sobre la salud mental y la relación entre salud mental y el trabajo, el burnout, etcétera. Estos temas se subieron en la conciencia de las organizaciones y de las personas y es altamente relevante. Por ejemplo, estaba leyendo que ahora la causa principal por la cual las personas cambian de trabajo, abandonan su trabajo, ya sea voluntaria o involuntariamente, tiene que ver precisamente con estrés, burnout, depresión, ansiedad. Esas son las causas principales, sobre todo en las generaciones de colaboradores más jóvenes, entre lo que se llama la generación de los millennials, gente que está, yo que sé, alrededor entre 25 a 42 años en estos momentos. Pero bueno, entonces es un tema de gran relevancia. Doctor, Entonces, perdón, solo para recordarle que comparta la pantalla, por favor. okay. Nuevamente. Sí.
Me confirman el momento en que salga. Ahora sí, listo. Perfecto. Estamos. Sí. Muy bien, entonces un primer punto es como la diferencia entre estrés y burnout. Esta no es una diferencia que sea como muy evidente, o sea, no es necesariamente es como totalmente clara, pero el estrés es un término que viene como de la fisiología médica y se refiere como a la reacción que nuestro cuerpo tiene cuando nos vemos enfrentados a un reto. Cuando esto ocurre, nuestro cuerpo responde de diferentes maneras para enfrentar ese reto y volver a la situación de equilibrio que estábamos previamente. Entonces, podemos hablar como que hay un estrés agudo y hay un estrés crónico. Esto es muy importante. El estrés agudo hace una reacción en donde, por ejemplo, disparamos más adrenalinas, más monoaminas. Este tipo de sustancias nos ayudan a estar más alertas, a estar más focalizados. Y entonces nos sirven para enfrentar esta situación que dura un periodo relativamente corto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que prepararme para esta charla, puede ser que esto me produzca cierto grado de estrés agudo, pero ya termina la charla y ese estrés se desaparece y vuelvo otra vez a mi estado previo de equilibrio. O por ejemplo, si casi nos atropella un carro, se nos disparan las monoaminas y la adrenalina, etcétera, y luego vuelve a bajar. Este estrés nos sirve para enfrentar las situaciones y, por así decirlo, cumple una función buena. Es algo que nos sirve para enfrentar una situación. El estrés crónico, por su lado, no es tan bueno. El estrés crónico, si se mantiene a través del tiempo, como vamos a ver un poco después, es algo de lo que puede llevar al burnout. En general, podemos decir que el estrés produce un sobreinvolucramiento, ¿verdad? Como la persona trata de hacer mucho, de enfrentar la situación utilizando todos los recursos que tiene. Cuando la persona entra en un estado de burnout, que lo vamos a definir posteriormente, más bien la sensación es como que hace mucho, trata de hacer mucho, es un gran esfuerzo, pero los resultados no son suficientes o no hace suficiente. El término burnout es un término que ahora vamos a ver, empezó hace muchos años a usarse ya en la literatura y es típicamente asociado a las condiciones de trabajo. Durante un tiempo se tenía ubicado como un trastorno, como una enfermedad, como una condición médica, pero a partir del 2019 la Organización Mundial de la Salud incluyó el síndrome de burnout como un riesgo ocupacional, no como una enfermedad, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, la diferencia entre estar burnout y estar deprimido, uno podría verla de una manera muy sencilla. Cuando una persona está burnout, entonces si tiene unas vacaciones o se retira del trabajo por un tiempo o cambia la situación laboral, el burnout desaparece o se alivia claramente al alejarse o aislarse de esa situación, mientras que la persona que está deprimida, aún en vacaciones o situaciones que son de disfrute y de disminución del estrés, pues sigue con baja productividad, con sentimientos negativos, depresivos, etc. Entonces, el asunto es complejo, pero el estrés crónico lo que hace es que desencadena una serie de reacciones en donde se elevan mucho los niveles de cortisol, de ciertas sustancias que se llaman citoquinas, que son como tóxicas, que tienen que ver con reacciones inflamatorias, como por ejemplo cuando tenemos una infección o tenemos un traumatismo, etc. No voy a entrar en mucho detalle médico porque eso no tiene mucha importancia, pero sí quiero que quede muy claro que el estrés agudo, eso que enfrentamos cotidianamente y lo que produce es una mejoría en nuestro nivel de funcionamiento, aumenta la proliferación de neuronas, de neuronas nuevas, por medio de la producción de un factor que se llama de crecimiento neuronal, que lo producen unas células que se llaman astrocitos, que entonces
esas aumentan el factor de crecimiento neuronal, que es ese que está como en color aqua, y ese factor aumenta la producción de neuronas nuevas, que es lo que está como en rosado. El estrés crónico, por el contrario, entonces lo que hace es que disminuye la producción de células madre en ciertas zonas del cerebro que son críticas para el aprendizaje, para la regulación emocional. Esta mancha azul que ven son la mielina, que es como un recubrimiento que tienen las neuronas, que es como el cable de plástico que tienen los alambres eléctricos. Y entonces se produce mucha mielina que interfiere con el funcionamiento neuronal por aumento de unas células que se llaman oligodendrocitos. Que es muy importante, como les mencioné hace unos segundos, es que estos estudios han documentado que la zona del cerebro que más se afecta con el estrés crónico es el hipocampo. Es fundamental en procesos de memorización y de regulación emocional, que vamos a ver que es algo esencial en el tema de regulación del estrés. Entonces, hay ciertas situaciones que son las que usualmente llevan a situaciones de burnout o a condiciones de burnout, y vamos a revisarlas brevemente. Una de ellas es cuando la carga de trabajo es poco realista o sencillamente no es sostenible, ¿verdad? Cuando una persona siente que no tiene los recursos para enfrentar los retos que se le presentan, entonces se entra en una situación de estrés crónico y con estas reacciones neurohormonales que describí rápidamente. Entonces, los líderes pues tienen que tener como expectativas realistas de sus colaboradores, y las prioridades tienen que estar pues alineadas con la estrategia del negocio y con las expectativas de resultados. Es importante, ¿verdad?, que tener claro como que no todo puede ser, a veces los niveles de exigencia en el trabajo se presenta como que todo es urgente y todo es prioritario. No todo puede ser urgente o prioritario. Piensen ustedes como es difícil pensar, por ejemplo, en una situación en donde haya más urgencia que en la sala de emergencias de un hospital, y sin embargo en esas situaciones pues los médicos que manejan esto y las enfermeras establecen prioridades sobre qué tratan primero, qué tratan después, a qué le destinan más atención, porque así es como se solucionan los problemas adecuadamente. No todo puede tener una sensación de urgencia que hay que resolverlo todo simultáneamente. Todas las personas necesitamos tener como una sensación de control, ¿verdad? Todo, desde el trabajo más rutinario hasta el trabajo más creativo, la persona debe sentir como que hay campo para proponer, que hay campo para cambiar las cosas. Y eso nos da una sensación de control sobre nuestras vidas y sobre nuestro trabajo. Luego, otra situación es cuando las recompensas son insuficientes para el esfuerzo. Pues, por supuesto que el pago justo debe ser un supuesto básico de toda relación laboral, pero las recompensas no deben ser solamente económicas, o salarios o aumentos o bonos. Tiene que estar incorporado dentro del clima de una organización recompensas también que son dar crédito a quien merece ese crédito por ese esfuerzo, validar las opiniones de todos los colaboradores. Es una parte fundamental de la recompensa que no es económica, y que es fundamental obtenerla en el sitio de trabajo. Otro aspecto que es importante es que los lugares de trabajo son comunidades, y las comunidades pueden funcionar de mejor o peor manera, y estas comunidades pueden ser fuentes de apoyo en donde se comparten responsabilidades, hay una sensación de pertenencia, de respeto, o pueden ser lugares en donde las personas no se sienten seguras y existe un clima tóxico por mala comunicación o por otros factores.
Otro aspecto, otra situación que lleva al burnout es la sensación de injusticia, ¿verdad? Todas las personas deben tener una oportunidad igual para prosperar en el trabajo, para tener éxito, sin interferencia de favoritismos o de compadrazgos, que crean un ambiente nuevamente de inseguridad y un ambiente que no es sano. Finalmente, y este es un aspecto sumamente importante, que no es fácil de visualizar, pero uno tiene que ver qué tan bien alineados están los valores y las acciones de la empresa con lo que hace. Y eso inclusive en cada equipo de trabajo. Si existe una congruencia de tal forma que hay una motivación compartida para sacar las tareas adelante. Entonces, esta es como una breve revisión sobre las situaciones que en el ambiente laboral pueden llevar a situaciones de condiciones de burnout. Pues veamos un poco más en qué consiste esto que llamamos burnout. El término de burnout surge de una condición muy particular. Durante los años 60, cuando los veteranos de guerra de Vietnam regresaban a los Estados Unidos, muchos venían severamente traumatizados, otros estaban en situaciones físicas deplorables, muchos no tenían los recursos básicos y muchos tenían problemas de adicciones a drogas, sobre todo heroína y opio y otras sustancias altamente adictivas. Y entonces se crearon como unas clínicas para atender a estos veteranos. También había algunos hippies ahí muy deteriorados por el consumo de drogas, algunas personas que no tenían vivienda, algunas otras personas que estaban en situaciones de desventaja, pero muchos eran adictos en ese momento. Y se decía que esas personas, ellos mismos desarrollaron el término, que cuando ya tocaban fondo, como decimos en Costa Rica, en el consumo de drogas estaban burnout, ellos usaban ese término, cuando ya sentían que no había absolutamente nada más que hacer, que habían llegado a lo más bajo del problema de la adicción. Interesantemente, había una clínica muy importante en Nueva York de un psicólogo sumamente motivado, que era un hombre que veías en su consulta privada, trabajaba desde la mañana hasta las 6 de la tarde, por ahí, y luego se iba a trabajar voluntariamente con estos adictos. Y él creó como una mística y un equipo de trabajo para ayudar a estas personas que tenían adicciones. Y lo que encontró fue que él y su equipo, de estar lidiando con pocos recursos en situaciones tan adversas, con una población tan difícil, también se quemaban, ¿verdad? Y entonces se quemaban, ¿verdad? Con una analogía que es como una pila que se agotó y que no se puede cargar. Y entonces esta situación pues llevaba a una serie de manifestaciones tanto físicas como mentales que han sido descritas y es lo que se llama el burnout. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones? Esas características. Una es la sensación de fatiga, de cansancio físico y mental, que puede invadir también otros sistemas corporales. Entonces la persona puede tener problemas de cefaleas, dolores de espalda, digestivo irritable, múltiples condiciones, no solamente la fatiga y el cansancio físico y mental. La otra dimensión del burnout es la sensación de pérdida de eficacia. La persona tiene esta sensación de que hace más esfuerzo, pero que logra menos. Y eso, cuando se mantiene a través de un periodo prolongado, entonces lleva a la tercera dimensión del burnout, que es lo que se ha descrito como una situación de cinismo o desesperanza, o como en la escala que algunos de ustedes llamaron de despersonalización. La idea digamos, de este concepto es que
que hay una pérdida de la motivación, donde la persona empieza a ver como con cierto sarcasmo, con hostilidad, como con desesperanza, las posibilidades de que las cosas en el trabajo cambien, recuperar la motivación para trabajar e inclusive la capacidad para trabajar de una manera competente como se hacía previamente. Entonces, estas son las tres dimensiones que la doctora Cristina Maslach, que es como la autoridad mundial en burnout, ha descrito a través de una serie de estudios epidemiológicos. Entonces, hagamos ahora un paréntesis para nada más comentar que el burnout y el estrés crónico en el trabajo tiene un impacto enorme sobre esto que llamamos emociones, ¿verdad? Entonces, las emociones son estados como psicológicos que son sustentados, pero biológicamente, ¿verdad? Pensamos en las emociones ahora como adultos, como fenómenos mentales, pero en realidad las emociones son siempre, en un principio, son estados de tipo biológico, fisiológico. O sea, cuando un niño de 7 meses, como el que está aquí en estas gráficos, por ejemplo, es separado de su madre súbitamente, como extraño, lo que ese chiquito no piensa, bueno, que me están abandonando, mi mamá me va a abandonar, no. Lo que tiene es una reacción fisiológica en donde secreta ácido gástrico y secreta cortisol y adrenalina y una serie de sustancias que lo hacen tener una sensación desagradable, de alerta. Y entonces eso es lo que las emociones son siempre condiciones fisiológicas. Y entonces cuando estamos en una situación de burnout, nuestras emociones son tales que rápidamente se convierten en, como mencioné anteriormente, en síntomas también físicos, porque hay una conexión directa, inmediata entre el cuerpo y la mente. Esa diferencia que hacemos entre el cerebro y la mente es una diferencia que hacemos nada más para fines como pedagógicos, porque en realidad son lo mismo. Muy bien, entonces, bueno, esto es nada más como un dato histórico, ya desde 1872, nada menos que Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución, habló sobre las emociones en los seres humanos. Paul Ekman fue uno de los que sistematizó más. Él demostró que los bebés de 8 semanas de nacidos podían distinguir claramente emociones expresadas en las caras de las personas. Y esta receta la desarrolló un psicólogo ahí, Plutchnik, que lo que hace es ilustrar todo el rango, el abanico de emociones que tenemos, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, el terror, ¿verdad? Que es la forma más extrema. Está el miedo, está el temor, son como una dimensión, como una especie de continuum o de espectro. Y estas son emociones que todos experimentamos, pero muchas veces no estamos conscientes de cuáles son. Y esto es parte importante de lo que tenemos que hacer para poder lidiar efectivamente con el burnout. Entonces, ¿qué hacer para evitar el burnout? Vamos a revisar una serie de cosas. Algo prioritario es cuidarse a sí mismo. Ahora vamos a ver qué quiero con esto. El asunto es tomar perspectiva. Esto tiene que ver como lo que hablaba anteriormente. No todo es prioritario. Tiene que haber alguna manera de visualizar el camino para resolver diferentes problemas y el tiempo asignado a ellos de una manera que sea realista. Uno tiene que poder ver qué se puede cambiar y qué está en mi control cambiarlo. Hay cosas que no están bajo mi control y si se me pide o me pongo una situación de cambiar cosas que no están bajo mi control, me voy a fundir rápidamente. El manejo del estrés, las técnicas de manejo del estrés son muy importantes, ¿verdad? Porque si no todo se siente como una emergencia. Parece mentira, uno no le da importancia, pero las técnicas en comunicación efectiva son muy importantes en la regulación de emociones, en la práctica de la asertividad, que ahora le voy a dar bastante importancia a este aspecto. Y entonces tenemos que trabajar en todo esto. Este es un gráfico nada más para ilustrar con respecto al punto de cuidarse a sí mismo. Una de las actividades más importantes es
mantenerse físicamente. Cuando estamos en una situación de trabajo que es un poco agobiante, tendemos precisamente a dejar actividades físicas rutinarias. No quiero como tomar mucho tiempo porque es muy conocido, es un conocimiento popular de que el ejercicio es bueno, pero no solamente es bueno desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de tener un corazón sano, sino que, vean qué interesante, el hacer ejercicio regularmente, vamos a decir, de unos 30 minutos por lo menos al día, en donde tenga un buen componente aeróbico, digamos unos 20 minutos por lo menos de componente aeróbico, producen una eh, sustancia en el cerebro que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y ese factor neurotrófico derivado del cerebro es como una especie como de encargado de mantenimiento del cerebro que va reparando los daños que se hacen cotidianamente. Entonces, las personas que practican ejercicio cotidianamente, lo ideal es sumar unos 150 minutos por semana. Eh, con solamente hacer eso, ya tienen una mejor control de las emociones, regulan mejor la ansiedad, etc. Nuevamente, la nutrición es un factor fundamental. Por dicha que se va a hablar también en esta charla sobre eso. Cada vez sabemos más sobre un nuevo campo de la medicina, por así decirlo, que es la relación entre la microbiota, que son como las bacterias y los organismos vivos que tenemos dentro de nuestro sistema digestivo, y el cerebro. Y entonces, aunque todavía es un campo sumamente desconocido, donde tenemos muchísimo que por averiguar, ya hay mucha evidencia que la alimentación tiene un impacto enorme sobre cómo se llama, cómo funciona el cerebro y sobre la regulación de la ansiedad y los sentimientos depresivos. Realmente pensábamos al revés, que los sentimientos depresivos, la ansiedad o el estrés nos afectaban la digestión, lo cual es cierto, pero va en las dos direcciones. Otro aspecto de cuidarse a sí mismo es el sueño, ¿verdad? El dormir bien tiene este montón de beneficios, ¿verdad? Mejora el rendimiento de las personas en el trabajo, se deprimen menos, tienen mejor salud cardiovascular, eh, la gente está más contenta, tiene mayor satisfacción con lo que hace. Las personas que duermen mal tienden a ganar pesos porque se altera su metabolismo de una manera importante. Eh, a nivel cognitivo se funciona mejor. Y la otra cosa que debemos evitar cuando estamos en situaciones de trabajo que son estresantes es automedicarnos con licor o con drogas. Es muy frecuente que las personas usen licor para dormir en las noches, lo cual ellos creen que es bueno porque les ayuda a dormir, lo cual es cierto. Las personas se duermen más rápidamente porque el licor tiene un efecto sedante, pero lo que ocurre es que la calidad del sueño es muy mala y entonces, aunque se duerman rápidamente, la cantidad de sueño profundo es muy limitada, o inclusive se puede eliminar con un par de tragos de licor, y entonces el sueño no es reparador y la persona empieza a acumular cansancio y factores estresantes en los días subsiguientes. Muy bien, entonces veamos ahora algunas formas de canalizar el estrés y prevenir el burnout. Ya hablamos sobre cuidarse a sí mismo. Hay una noción psicológica que se llama mentalizar. Mentalizar es detenernos un momento para observar cuáles son nuestras emociones, esas que mostré en ese abanico de emociones, de colores, y poder como vernos de esa manera y observar nuestros pensamientos, pero en el momento en que ocurren, y tomar conciencia de dónde vienen. Lo que nos ocurre muy a menudo es que en una situación, por ejemplo, podemos tener una sensación de cólera o podemos tener una sensación de envidia hacia un compañero de trabajo, y no nos detenemos a ver de dónde viene eso y qué alternativas tenemos sobre cómo reaccionar. Ante una situación de enojo, uno siempre tiene alternativas, cómo reaccionar. Y para poder hacer eso, tenemos que tener esa capacidad de ver nuestras emociones como un objeto con el cual podemos trabajar, no algo que nos domina. La regulación emocional se refiere a esta otra, digamos, serie de estrategias en donde establecemos un espacio, un momento, una distancia entre nuestras
reacciones y la manera como las expresamos en el ambiente interpersonal. Las destrezas interpersonales son fundamentales para poder manejar el agobio, para poder manejar el estrés y, potencialmente prevenir el burnout. Las destrezas interpersonales son fundamentales, obviamente, en las relaciones. Hace que las relaciones sean más satisfactorias. Se mantiene un clima agradable de respeto, de consideración, de dignidad. Y finalmente, la tolerancia al malestar es muy importante. Una capacidad que tenemos que desarrollar en situaciones de estrés laboral y en general de estrés en la vida es aumentar la aceptación que tenemos y la capacidad para sentimientos desagradables, como les mencioné, como la envidia, la cólera, el enojo, los celos. ¿Verdad? Es la tolerancia para emociones intensas. Muy bien. Una de estas otras destrezas que tal vez le voy a dar más importancia es esto que llamamos asertividad. Es una destreza básica, fundamental. Si uno pudiera nada más desarrollar esta destreza, probablemente mejoraría bastante la calidad de las relaciones interpersonales y de la resolución de conflictos, etcétera, en el trabajo. La asertividad se refiere como a la capacidad para expresar o comunicar lo que pensamos en una forma que es clara, que es honesta y que es respetuosa. Eso es como una buena definición de asertividad. Una cosa que nos ocurre en el trabajo y en otras relaciones es que sentimos, y esto es una cuestión muy tica, muy costarricense, como que ser asertivo, expresar nuestros pensamientos o nuestros sentimientos es potencialmente peligroso, como que va a llevar a una situación de conflicto potencialmente explosivo, violento, desagradable. Pero eso es porque no afinamos nuestra destreza para ser asertivos y entonces tal vez expresamos las cosas de manera que no es apropiada. Entonces, la idea es esa, que nos permite expresar la opinión en una forma que es calmada, que es positiva, sin enojarnos o enojar a los otros. El ser asertivo entonces mejora mucho las interacciones, son más efectivas, fomenta la colaboración y mejora la productividad. Y por otra parte, en relación con el burnout, pues disminuye el estrés innecesario, porque hay un montón de cosas sobre las cuales nos preocupamos o nos desgastamos que en realidad en el día a día perdemos perspectiva y en realidad son cosas que podemos manejar o ignorar de una manera diferente. Muy bien, entonces hay diferentes maneras como las personas manejan la comunicación. Ahí vemos que en el centro, digamos, como lo más balanceado, lo más adecuado, es el ser asertivo. Y hay una serie de estilos que las personas tenemos o tienen para expresar. Hay personas que que son como pasivos, en donde dicen yo, aquí no hay nada que hacer o mejor no hago nada porque esto podría traerme algún problema. Eh, eh, Hay personas que sienten como que si, como mencioné anteriormente, que si dicen lo que piensan, va a causar una especie de confrontación desagradable o violenta, más si esa confrontación es con un superior en la jerarquía, sentimos que estamos amenazando nuestra estabilidad laboral, y entonces eso nos hace quedarnos callados. O sea, eso no es una buena idea. En el otro extremo están las personas que más bien son como agresivos, en donde no logran filtrar bien sus emociones, no las reconocen, no las identifican y las expresan de una manera que no es apropiada. Y entonces, generalmente esas personas son aisladas, se ven como problemáticos, son aisladas de la organización, de los equipos y no contribuyen obviamente a la productividad. En el intermedio tenemos personas que toman una posición como de mártir, entonces son como los quejumbrosos, son las personas que se quejan, pueden ser que se quejen sobre situaciones que son objetivas, pero
lo que hacen es quejarse, no son propositivos, no plantean alternativas de cómo solucionar esa situación que los agobia o están describiendo. Y luego están los que son pasivo-agresivos. Eso es una cosa que es más o menos frecuente en nuestra cultura. Los pasivos agresivos lo que hacen es que tienen un poco como de lo que hablábamos anteriormente, como de cinismo, y entonces lo que hacen es no hacer, no colaborar, eh, usar el sarcasmo, la ironía, a veces las bromas, pero no contribuyen a solucionar nada y más bien van aumentando el clima tóxico dentro de un equipo. Muy bien. Entonces, ¿cómo es esto de la asertividad? Uno, a veces para recordarlos, uno puede hablar de que hay 3 Cs de la asertividad. Y estas características o estos rasgos de la asertividad se pueden aplicar a casi que a cualquier situación. Por eso digo que son como modulares. Uno tiene que tener cierto grado de confianza en uno mismo. Por ejemplo, la confianza se deriva de creer genuinamente en que uno como colaborador, como trabajador, tiene derechos y necesidades y que estos derechos y estas necesidades son tan válidos como los de cualquier otra persona, ¿verdad? Rápidamente, esos derechos y esas necesidades podríamos resumirlos en que todos tenemos derecho a tener una vida privada sin interferencia del trabajo, todos tenemos derecho a descansar, y todos tenemos derecho a tener relaciones en donde se nos respeta de una forma digna, donde se tiene consideración. La otra parte de la asertividad de la SEC es tener claridad. ¿A qué me refiero con esto? Esto depende de que uno haya hecho la tarea adecuadamente en el sentido de analizar las situaciones con detenimiento. Uno tiene que ver sus reacciones emocionales, uno tiene que contemplar cuáles son las necesidades de los demás, no solamente las necesidades mías. Tiene que visualizar puntos intermedios de negociación, donde no necesariamente todo el mundo queda contento, pero todos quedamos razonablemente satisfechos. Y por último, la otra C es el control. El control a la hora de plantear situaciones difíciles o de enfrentar situaciones de trabajo que son inaceptables o insatisfactorias, se obtiene precisamente, por eso hacía el énfasis en la identificación de emociones y ver si nuestras emociones son apropiadas y son proporcionales a la situación. Entonces, ¿cuáles son cómo se operacionaliza esa con esas características? Bueno, hay varios componentes. Uno tiene que ser honesto consigo mismo. Uno tiene que identificar cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Y tiene que expresarlas claramente porque uno tiene derecho a eso. Entonces, hay que ser honesto con uno mismo, tiene que expresar sus necesidades. Cuando uno enfrenta una situación con un trabajador o con un trabajador, con otro compañero de trabajo, es importante ser breve, ser directo, no disculparse por lo que uno va a decir anticipadamente. Si uno está convencido que uno está en su derecho de decirlo, no tiene por qué disculparse. En Costa Rica es interesante, es como parte de nuestra cultura, tenemos una manera de decir las cosas en forma indirecta, ¿verdad? Entonces, si ustedes han oído que, por ejemplo, los esquimales tienen como no sé cuántas palabras para referirse al color de la nieve, mientras que nosotros solamente decimos que la nieve es blanca. Pues en Costa Rica tenemos una gran cantidad de términos para referirnos a este estilo de comunicación indirecta. Entonces decimos que alguien es paños tibios, que es en aguañadas, que es una serie. Tenemos como 5 expresiones diferentes para referirnos a este hábito de comunicación indirecta que es sumamente inefectivo, que generalmente es eso, es como aparecer sumiso, como disculparse, como mojigato. Hay que buscar la forma positiva de encuadrar una conversación, ¿verdad? Uno tiene que empezar
con algo positivo. Uno tiene que presentar soluciones, no solamente presentar los problemas. Hay que tomar también responsabilidad por las necesidades, ¿verdad? No se trata de la otra persona. Uno no puede plantear un problema como que es de la otra persona. Uno tiene que decir cómo eso me afecta a mí y asumir responsabilidad por esa necesidad y defenderla pues con argumentos apropiados. Pero todo eso depende que hayamos hecho la tarea de identificar qué es lo que nos está pasando y cuál es la situación que nos afecta. Como mencioné anteriormente, hay que buscar un punto intermedio y es muy importante ser vigilante del lenguaje no verbal en la comunicación asertiva. Por lenguaje no verbal, podríamos pensar que las recomendaciones son hacer buen contacto visual, o sea, no hay que evitar el contacto visual, no hay que ver a la persona de una posición de superioridad como desde arriba ni desde abajo. Hay que tener una expresión facial que es congruente con lo que estamos diciendo. A veces, por ejemplo, si una persona está muy brava y tiene una tendencia pasiva, puede decir cosas muy hostiles como sonriéndose, como si estuviera diciendo algo que es divertido o es agradable de alguna manera, lo cual es incongruente y eso ya genera una distorsión de la comunicación. La postura corporal, hay que estar derecho, no jorobarse, no hay que hundirse en la silla cuando uno está teniendo una confrontación asertiva. La distancia física también. Si uno se acerca mucho puede ser algo amenazante, puede ser intimidante, puede ser incómodo. Si uno se aleja mucho de la persona, puede ser más bien que uno se ve como intimidado, como temeroso o como defensivo. Los gestos faciales, parece mentira, ¿verdad? Como les decía, los niños desde muy temprana edad, desde las 8 semanas, pueden leer las expresiones faciales con gran precisión y los seres humanos somos como un super robot para detectar expresiones faciales. Entonces es importante aflojar la tensión en la cara, aflojar los maceteros. Hay que respirar despacio y profundo para que haya un estado de presencia tranquilo y balanceado. Hay que enunciar con claridad, no hablar entre dientes, hablar con firmeza, no bajar la voz mucho, no subirla mucho. Entonces, más o menos eso es lo que les quería comentar sobre algunas estrategias para lidiar con el estrés y con el burnout y terminar con esta frase de un psiquiatra austriaco muy importante que dice: las personas sanas y maduras no son las que no piden ayuda, sino son las que saben cuándo pedirla. Muy bien, muchas gracias. Alejandro, no sé si quiere que comentemos un poco los resultados de la encuesta. Doctor, buenas noches. No sé, bueno, Alejandro ahí tal vez ahorita está haciendo algo. Tal vez a mí me gustaría preguntarle. Aquí estoy, perdón. Es que tuve un problema con el internet. Ok, de acuerdo. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí, adelante, claro. Perdón, aquí estoy. Doctor, yo soy Mónica Chávez, soy de las perdón, Disculpe, pero que hay muchísima interferencia. Pareciera como que hay varios micrófonos que están conectados. Sí, hay alguien con el micrófono, hay alguien más con el micrófono abierto. Ya lo cerré. Okay. Listo. Yo quería preguntarle, doctor, tal vez, digamos, para los que tenemos también personal a cargo, tal vez algunos indicios o algunos como red flags que uno puede notar en el personal que uno tiene, que uno pueda tal vez pensar en que esa persona
necesita ayuda o necesita un acompañamiento más cercano. O sea, tal vez si usted nos puede dar alguna pista de cómo, digamos, los que tenemos personal a cargo podríamos detectar y tal vez ayudar, digamos, a gente dentro de la organización o dentro de nuestro equipo de trabajo que pudieran estar pasando por un proceso como este y tal vez uno no se está dando cuenta. Digamos, muchas gracias, Mónica, por la pregunta. A mí me parece que una guía serían como los 13 elementos estos que la doctora Mashlach ha descrito y que son parte de la encuesta que repartimos. Pero uno es cuando la persona tiene evidencias de un cansancio físico y mental que es inusual en esa persona o que se ve en aumento, que es desproporcionado a la carga de trabajo. Esa es, digamos, una pista. La otra, siguiendo la otra dimensión del burnout, de acuerdo al modelo sería este asunto de la pérdida como de motivación, de entusiasmo, el cinismo, el sarcasmo, ¿verdad? El distanciamiento, la despersonalización que la persona experimenta, ¿verdad? Esas son como las formas en que uno podría como identificar. Y luego, ¿verdad? La pérdida de productividad, ¿verdad? Cuando la persona está con el burnout, como mencionaba anteriormente, puede trabajar el mismo número de horas, inclusive más horas, o parecieran hacer más esfuerzo, pero los rendimientos son decrecientes porque su competencia se ven disminuidas. Entonces, esos serían como los elementos generales para los que uno podría como pensar, ¿verdad? Porque ya puede ser que se manifieste a través de una persona que está presentando una gran cantidad de quejas, por ejemplo, de tipo físico. No necesariamente va a decir que está cansado, pero tal vez alguien inusualmente empieza a pedir, ¿cómo se llama?, presentar incapacidades o a retirarse más temprano o parece estar somnoliento durante la jornada de trabajo, etc. Pero esas serían como las tres pistas, la fatiga, la pérdida de competencia y el sentimiento de desmotivación alrededor del trabajo. Muchas gracias, doctor. ¿A usted? Doctor, ¿debe servir? Muchas gracias, Luis Diego. Muy bonita la conferencia, aprendí muchísimo. Yo tenía entendido de parte del burnout exceso en horas laborales y inclusive me tocó escuchar una conferencia, un congreso de gastro en Estados Unidos de la doctora Cristina Zurago de Seattle, que ella decía que si uno trabaja más de 80 horas por semana, te da burnout y también no sé cuál es la mejor traducción de burnout al español, si es quemarse o fundirse. Y que cuando eso pasaba, la tendencia a no querer ir a trabajar el lunes aumentaba, que aumentaba el chance de alcoholismo, que aumentaba el chance de drogadicción. Pero sí, ya hablaba de un poco de horas. Decía que lo justo sería trabajar 48 horas por semana, máximo 50, porque si se trabajaba más de eso, tenía uno más chance de quemarse. Gracias, Luis Diego. Gracias, doctor, por la pregunta. Sí, bueno, eso claro que es así, porque, ¿verdad? Todos necesitamos un espacio de tiempo para cargar pilas, para distraernos, para ocupar nuestra mente en otras cosas, para tener actividades recreativas, compartir con nuestras familias. Si usted trabaja 80 horas por semana, eso es imposible. Y lo que yo creo, ¿verdad? Que me parece a mí un punto importantísimo y que dicha que le haces esa pregunta porque en el mundo corporativo existe esta expectativa que se fue generando en los últimos, no sé, 20 años o algo así, pero de estar, ¿verdad? La expresión está 24/7 disponible. Eso es, me parece a mí, que algo que conspira contra el bienestar de las empresas y de las personas que trabajan en las empresas. Un ejemplo sumamente interesante es el de Holanda. En Holanda es un país, como ustedes saben, es un país muy altamente desarrollado, es un país sumamente rico, con un ingreso per cápita altísimo. Nada más para que tengan una idea, Holanda, con un tamaño
es no sé cuántas centenas de veces más pequeño que los Estados Unidos. Es el segundo país que exporta más productos agroindustriales después de los Estados Unidos. Y en Holanda las personas trabajan de 9 a 5 y luego salen a tomarse la cerveza y andar en bicicleta y a caminar por el río y pasear el perro. Y realmente existe eso totalmente incorporado. Y entonces han estudiado el asunto y los holandeses son altamente productivos durante el rato que están en el trabajo, pero luego se desconectan totalmente, ¿verdad? Y entonces eso es lo que me mencionaba con esos 3 derechos que tiene todo trabajador, ¿verdad? Y es a tener una vida privada, a tener descanso y a tener una vida digna. Muchas gracias a ti, Luis Diego. Viendo aquí que tenemos pues, gran variedad de personas presentes, desde sala de operaciones, enfermería, medicina de empresa, nutrición, laboratorio, farmacia. Quería también abrir el espacio, digamos, a que hagan preguntas o tal vez, doctor, digamos, qué estrategia se ha visto que independientemente del área donde usted trabaje, ¿verdad? Pueden ser buenas herramientas para ampliar cuando tal vez uno no es una jefatura, pero ve a compañeros, a colegas o familiares que evidencian algunos de los síntomas que describió durante la conversación. ¿Cuáles son buenos abordajes para hacerlo, tanto con la persona como con su entorno? Tal vez 2 comentarios con eso. Uno es que las profesiones que típicamente presentan más burnout, ¿verdad? Que como decía el doctor de Messerville, es como fundirse o quemarse, son precisamente las profesiones que tienen que ver con servicios, digamos, las enfermeras, las cajeras, las personas que están, como dicen, al pie del cañón, son las personas que tienen más desgaste por la demanda de trabajo que tienen y por el tipo de trabajo que tienen. Entonces, han sido generalmente, ¿verdad?, trabajadores sociales, personas que tienen una demanda de atención a personas que están en dificultad, se desgastan mucho más, pero por supuesto que, como les comentaba anteriormente, con el desarrollo de esta idea de 24/7, entonces esto ha invadido a todos los trabajadores, en donde, ¿verdad?, si el superior nos manda un correo a las 2 de la mañana, hay que contestárselo a las 2:30 de la mañana, y eso se supone que es ser un buen trabajador. Pero eso es todo, está patas arriba, ¿verdad? Eso hay que cambiarlo totalmente. Pero bueno, volviendo a la pregunta, Alejandro, a mí me parece que algo básico que se debe hacer y que se está desarrollando en algunas sociedades y en algunas corporaciones es precisamente que los líderes hablen sobre esto. Porque no solamente los trabajadores de nivel medio o bajo o de ingresos se queman, también se queman los que están en niveles altos de responsabilidad, porque toda esta cuestión de un nivel de exigencia exagerado, desproporcionado, hace que también se afecten eventualmente. Y entonces es importante que los líderes logren compartir esas experiencias y abrir la conversación. Una estrategia, por ejemplo, que se está usando en algunas organizaciones bueno, es todo un tema y hay que hacerlo bien, pero es que se establecen, por así decirlo, como personas que están asignadas para que compañeros de trabajo puedan venir y ventilar lo que les está pasando. Y esas personas están entrenadas en manejar ese tipo de comunicación y poderlo canalizar en la organización adecuadamente. Y entonces eso ayuda, esa es una buena, me parece, estrategia, esa idea. Ok, eso me parece súper interesante. Tal vez antes de darle la palabra a Juan Pablo Castro, que estaba pidiendo una pregunta de seguimiento, ¿verdad? Durante, lógicamente, la pandemia y sobre todo donde había más información en Estados Unidos, había mucha documentación y bueno, se hizo mucho en prensa, ¿verdad? Del desgaste que hubo en los servicios de salud, particularmente, digamos, en enfermería, que hubo muchísimas, ¿verdad?, renuncias y ya eran hospitales que no podían funcionar precisamente por eso. ¿Qué estrategias conoce que se tomaron vamos a ver, post pandemia
¿verdad? No solo para hacerle frente a una situación de que obviamente era excepcional, pero digamos en servicios de salud, ¿qué cosas podemos hacer, digamos, dentro de nuestra organización o los servicios hospitalarios para poder hacerle frente al burnout? Sí, yo creo que, digamos, no es exactamente como el campo digamos, de mi expertise, pero ¿cómo se llama? Creo que mucho tiene que ver con el tema de organización, Alejandro, de poder establecer claramente como las prioridades y las estrategias para enfrentar esas prioridades. Nuevamente, cuando a la persona se le presenta como que todo es urgente y todo es prioritario, entra en una suerte como de parálisis y como una especie de trabajo frenético que es muy poco productivo. La otra cosa es pues, lo que mencionabas anteriormente, ¿verdad? Es clave, ¿verdad? El solamente poder comunicar en un ambiente seguro qué es lo que a uno le está pasando, eso hace una diferencia enorme en el clima de trabajo, ¿verdad? Porque las demandas de trabajo no necesariamente van a cambiar, ¿verdad? Porque las demandas de trabajo pueden ser que sigan presentes y que aumenten, etcétera. Pero cómo se maneja eso hace una diferencia en cuanto a uno le afectan en términos de esto que estamos hablando. Y estrategias como esa que le comenté anteriormente, esta especie de pares de escucha, pienso que son cosas que se pueden ir implementando en las organizaciones y que serían de muchísima ayuda. Fantástico, eso sí me quedo yo con la tarea de enviárselo a recursos humanos y a todos los liderazgos de la organización para que puedan reflexionar al respecto. Voy a darle la palabra primero a Juan Pablo, después a Natalie, y por mientras, doctor, ya tabulé los resultados, tuvimos 47 resultados, se los envía a su WhatsApp y ahorita los proyecto tal vez como para discutirlo de la encuesta. Entonces, Juan Pablo, adelante. Hola doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Ahora que el doctor de Meservil conversaba un poquito sobre las horas laborales y demás, quería saber si conoce usted, si existe algún estudio que se haya podido hacer donde se pueda asociar la cantidad de horas laboradas con el burnout y específicamente si ha habido dentro de esos estudios algún resultado que nos indique pues cuál es una jornada semanal o diaria conveniente para un colaborador, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados a que normalmente las jornadas por costumbre y porque así se estableció desde hace mucho tiempo se trabajan 8 horas por día, 48 horas por semana, ¿verdad? Es como lo que se trata de trabajar. Pero creo que es como más un convenio social. No sé si hay algo que se haya podido establecer en cuanto a las horas laborales y, por ejemplo, la posibilidad de que un trabajador siga siendo productivo y no sufra ese tipo de consecuencias. Sí, no les sabría decir, me parece una observación muy relevante, pero no les sabría decir, así como citar estudios. Lo que sí he leído es que una de las iniciativas que se están tomando después de la pandemia, porque digamos, la pandemia obligó a una flexibilización dramática que fue el trabajo en casa, ¿verdad? Y ¿verdad? Eso que se estaba haciendo tímidamente, que era trabajar desde la casa, se hizo de una manera abrupta y rápida. Y bueno, y se vio que se podía hacer y que se podía ser productivo. Entonces, aquí la idea de lo que he leído es que flexibilizar esos contratos de trabajo puede ser muy importante. ¿A qué me refiero? Perfectamente puede haber, por nuestros temperamentos y estilos de trabajo, no todo el mundo cae en el cajón de 8 horas diarias. Hay alguien que puede negociar un contrato de 6 horas diarias o de 4 horas diarias y ser tan productivo o más productivo que si trabajara 8 horas. Y entonces, negociaciones con respecto a trabajar por objetivos y no tanto por horarios, etcétera, puede ser que den flexibilidad a la organización y den más satisfacción a los colaboradores porque se hace mejor ese alineamiento que mencionaba anteriormente entre los valores y las destrezas de la persona y la organización. Muchas gracias. Natalie. Buenas noches, doctor. Muy interesante la charla del día de hoy. Yo trabajo como psicóloga en la parte de verdad de medicina corporativa y básicamente quería como añadir como la parte que usted mencionaba de estrategias de autocuidado, porque sí es
el manejo de casos, de situaciones, de repente terminan como con esa parte, ¿verdad? Del cuidado de nuestra propia salud mental. Incluso hay un libro que se llama como Cuídate para cuidar de otros, ¿verdad? Donde de repente te dan estrategias donde uno puede llegar y gestionar esta parte, pero es muy importante conocerse y saber cómo funciona cada persona. De repente, cuáles son mis válvulas de escape, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Yo utilizo mucho las técnicas de relajación, mindfulness, de repente, ¿verdad? El ejercicio me funciona muy bien después de una jornada tal vez de la cual he escuchado, no sé, 10 pacientes y son, bueno, cada paciente es toda una historia, contención, emociones, entonces me sirve mucho al final del día realizar actividad física, salir y pasear a mis perros, hacer diferentes cosas que yo sé que me ayudan a mí para poder tener esa parte emocional, por lo menos contenida, ¿verdad? Porque manejo muchas situaciones y es importante entonces que yo pueda tener esa parte también controlada en mí para poder dar un buen servicio a las personas. Entonces, básicamente ese era el aporte y le agradezco muchísimo la charla. Muchas gracias por la contribución, muy importante. Tal vez, bueno, conocer si hay alguien más que tenga alguna pregunta, también habilitar, o sea, que tengan habilitado el chat. Si quieren hacer la pregunta por escrito, pueden hacerla por ahí. Si hay alguien todavía que tiene alguna pregunta. Alejandro me dijo que se está volviendo a conectar porque está teniendo problemas con el internet y ya regresa. Bien, no sé si quieren que les comente un poco lo que los datos de la encuesta que se hizo sobre burnout entre el grupo de colaboradores que la contestó. Sí, se la estoy aquí compartiendo en la pantalla, doctor. ¿Perdón? Aquí se la estoy compartiendo en la pantalla. Ok. Mira, si la están viendo. Yo todavía no. Voy de nuevo. Pero No, si sí quiere se está puede ir viendo. comentándola. Ya se está viendo. Súper, gracias. Ahí está, doctor. Doctor, ¿nos escucha? Sí, sí la escucho, pero no en la pantalla suya lo que veo es nada más una silueta, no veo no sé si... Ah, ok. Los Bueno, demás sí y lo están viendo. veo la encuesta, ¿verdad? Pero no veo los resultados. Ah, Veo bueno, teníamos veo 47. la encuesta, pero no los resultados. Ahora sí, Ok, ahora sí. ok, listo. Otra vez se me borraron. No, ahí está, ahí está. Tenemos 47 respuestas. Sí, Ok. muy bien. Sí, veo que hay 47 personas y entonces, digamos, el gran resumen es que de estas 47 personas, 4, de acuerdo, digamos, a cómo se califica esta encuesta, nuevamente esta encuesta fue desarrollada por la doctora Cristina Maschla, que ella ha desarrollado diferentes versiones, algunas son más cortas, otras más largas, algunas son aplicadas a contextos laborales específicos, como salud, por ejemplo, otros son más generales, pero bueno, esta es como más general. Y de las 47 personas que contestaron la encuesta, veo que 4 están dentro del punto de corte, o sea, dentro del puntaje que reflejaría que están fundidas, que tienen una situación de burnout en las 3 dimensiones que cubre la encuesta. Las 3 dimensiones que cubre la encuesta son las que me refería anteriormente. Se usan diferentes términos para referirse a ellas, pero es, digamos, en el caso de esta encuesta, se usa el término de agotamiento emocional,
que es el de sentirse cansado, fatigado, exhausto, etc. El elemento de falta de realización personal, de pérdida de motivación, de sentido, de propósito, y la parte esta de que en la encuesta se llama despersonalización, que tiene que ver con el sentirse distanciado del lugar de trabajo, desesperanzado, sin visualizar que hay una solución al asunto o que se pueda cambiar la situación. Entonces, esto es difícil de, digamos, hacer comparaciones, ¿verdad? Es una muestra que es relevante para nosotros, pero, digamos, cuando se hacen encuestas grandes a nivel masivo en países desarrollados, en general, por ejemplo, en los Estados Unidos se encuentra que 3 de 5 personas están fundidos. Aquí tendríamos como el 10% de los colaboradores que contestaron la encuesta estarían en una situación de burnout. Con respecto a las dimensiones que mide la prueba, ¿verdad? Entonces, el instrumento en agotamiento emocional, ustedes ven ahí que dice 17.58. Ese puntaje está, digamos, en el rango superior de condiciones, digamos, leves o que no existe burnout, pero en el rango superior es un puntaje que está en la frontera con un nivel de burnout moderado, ¿verdad? Si vemos el siguiente elemento, que es el de despersonalización, también ahí tenemos un 3.91. Eso también está exactamente en esa categoría, está dentro del rango leve de burnout. Y el último elemento, que es la falta de realización personal, ese es el más alto de todos, digamos, es el que tiene un puntaje que tiene más riesgo de convertirse en burnout, que está en 31.39 según veo acá. Y este es importante porque este es el que tiene que ver con cuando las personas sienten falta de motivación, cuando sienten que no se están realizando, cuando sienten pérdida de propósito con respecto a su trabajo y lo que están haciendo. Y esto tiene que ver con lo que hablaba anteriormente, con la congruencia entre las expectativas de resultados, las destrezas que tiene la persona y los objetivos que tiene la empresa o que tiene el departamento o la corporación. Es que esto es como fundamental, ¿verdad? Si a mí me piden que dé ciertos resultados para los cuales, por ejemplo, no estoy apropiadamente capacitado, me siento impotente y como no está en mis manos resolverlo, experimento esta falta de control sobre mi ambiente de trabajo y eso me lleva eventualmente a una desmotivación, a una falta de propósito, de sentido de lo que estoy haciendo. Entonces eso es como relevante. Afortunadamente, digamos, dentro de esta muestra, el porcentaje o la prevalencia de colaboradores con burnout no es elevada. Eso son las buenas noticias, pero sí parece que hay que darle atención a esta parte de la congruencia entre expectativas y destrezas en los equipos de trabajo. Muchas gracias, doctor. Voy a darle la palabra a la doctora Marlene Cos, que tiene la mano levantada. No la escuchamos por aquello. Doctora Marlene Cos, ¿nos está escuchando? Es que no está en mute por aquello. Si no, cualquier cosa, tal vez, doctor, o sea, esto no, tal vez no es un comentario clínico, pero usted conoce la... Ah, aquí está, ahora sí, adelante. Ok, no. La pregunta que yo tenía tiene que ver con la escala de valores,
porque hemos estado hablando, o usted ha estado hablando mucho acerca de la relación del trabajador con su empresa y las demandas que esa empresa puede hacer en un trabajador cuando tiene uno las habilidades y las competencias necesarias para poder cumplir con las demandas. Pero yo estoy pensando en un burnout de tipo individual. ¿Cómo es que el burnout se conecta con la escala de valores que cada uno de los médicos o de las personas que ofrecen un servicio a otros se vincula? Porque muchas veces no es la empresa la que hace una demanda al trabajador, sino el trabajador en sí mismo tiene una expectativa de rendimiento que tiene que ver con una escala de valores que muchas veces está ignorada y lo lleva a un trabajo y a una demanda excesiva que termina exactamente en un burnout. Entonces, ¿cómo es que la escala de valores, lo que uno quiere o espera de uno mismo, está vinculado al síndrome del burnout? Gracias, Marlene. Yo no estoy seguro si, digamos, mi comentario está dirigido exactamente a lo que podríamos como entender como valores, pero creo que sí. Por ejemplo, hay personas, que yo creo que eso es, si te entendí bien el comentario, hay personas, por ejemplo, que eso se ha estudiado en la gente que se dedica a esto, que tienen características temperamentales o de personalidad, por ejemplo, como perfeccionismo, como necesidad muy alta de aprobación externa por parte de sus supervisores o de su jerarquía, que son personas tal vez que tienen una excesiva necesidad de control sobre detalles, etc. Entonces, esas personas, independientemente de que el nivel de exigencia de la empresa sea muy alto o de que estén haciendo las cosas bien, tienden a fundirse más por esos rasgos, por esas características, digamos, temperamentales, que tienen que ver con valores en el sentido que son personas que tienen digamos, como valor personal, el ser competentes y ser productivos y ser respetados por lo que hacen. Y entonces ellos se pueden desgastar excesivamente, aunque las condiciones, digamos, aunque no haya exigencias poco realistas o exageradas por parte del empleador. Ok, entiendo. Muchísimas gracias. Buenísimo. No, muchas gracias, doctora, y gracias al doctor Luis Diego Herrera Miguetti. Para no alargar más la conversación, pues todos han tenido un día largo y no quiero que puntuemos alto en burnout. Quiero dar por finalizada la sesión, agradeciéndoles a todos. Les enviamos ahí la encuesta, que para el doctor Herrera también es súper importante recibir el feedback. Y si varios de ustedes llenaron la encuesta antes y no se acuerdan del resultado, si quieren la vuelvan a llenar y yo les envío el resultado. Lógicamente no va a ser anónimo, pero sí va a ser confidencial. Nosotros lo evaluamos y se lo enviamos a ustedes. Y si luego, digamos, aquí hay como líderes de departamento, como el doctor Vargas, como la doctora Chávez, si ustedes quieren también emplearlo, ahí podemos conversar para ver de qué manera podemos aprovechar la herramienta que ya tenemos y medirlo individualmente. Soy doctor Herrera Miguetti, si quiere hacer algún cierre adicional. No, nada más, yo creo que esto es algo, digamos, espero que esto haya contribuido un poquito a elevar el nivel de conciencia sobre este tema. Yo creo que esta es una de las áreas que se está abriendo en el mundo corporativo, en el sentido de tener más conciencia de que
literalmente la salud mental es una pieza fundamental para la productividad. No es un asunto nada más de que los trabajadores, los colaboradores estén contentos o estén relajados, es que personas sanas mentalmente, que no están fundidas, que no están estresadas crónicamente, son más productivas, crean un ambiente, un clima laboral, un clima empresarial y positivo, y lo cual es algo que nos beneficia a todos, ¿verdad? Es algo que, y afortunadamente, como dije al principio, una de las consecuencias no esperadas, pero bienvenidas de la pandemia, ha sido el elevamiento del nivel de conciencia que teníamos sobre que sin salud mental no hay salud, no hay nada. Total. Muchas gracias. Ahí yo me quedo con la tarea de hablarlo con recursos humanos y con los liderazgos. Les acabo de compartir, es algo no clínico, pero les comparto sobre el método Ikigai. Es una filosofía japonesa que ayuda mucho a poder